Un nuevo día había comenzado en el gran comedor de Hogwarts. Los estudiantes se agrupaban alrededor de sus mesas, charlando animadamente mientras el aroma a huevos revueltos, calabaza tostada y jugo de calabaza flotaba en el aire. Algunos profesores ya estaban en la mesa principal, leyendo el profeta o charlando entre sí. Entonces, las grandes puertas se abrieron. Albus Dumbledore apareció, con su andar pausado, su túnica color ciruela con estrellas bordadas, y Fawkes, su majestuoso fénix, posado en su hombro derecho. Había pasado un tiempo en San Mungo, y su regreso captó la atención inmediata de todos. Algunos aplaudieron, otros murmuraron. Pero el ambiente cambió cuando tras él entraron los aurores, seguidos por el ministro de magia Cornelius Fudge, Dolores Umbridge con su paso corto y desagradable sonrisa, y por si fuera poco, Lucius Malfoy acompañado de su hijo Draco, quien parecía disfrutar cada segundo de la tensión creciente. «Esto huele a inspección forzada», susurró Ron, con el tenedor a medio camino hacia la boca. Pero nadie estaba preparado para lo que pasó después. Justo cuando Dumbledore alcanzaba el centro del comedor. ¡Splash! Un enorme balde invisible se volcó sobre él desde el techo, y un líquido espeso, de un color entre cobre y violeta, le cayó encima en cámara lenta. El impacto fue tal que Fawkes chilló, sacudido, y sus plumas comenzaron a desprenderse una a una, cayendo como pétalos marchitos al suelo. Dumbledore parpadeó, y luego, ocurrió lo imposible. Su larga barba plateada se disolvió en segundos, como si fuera hecha de algodón de azúcar mojado. Sus túnicas se encogieron, se rajaron y luego se deshicieron, dejando solo unos desgastados calzoncillos mágicos con estampados de limones, que claramente ya habían visto mejores siglos pero no por mucho tiempo pues también desaparecieron. Cada centímetro de su arrugado pellejo expuesto. Y allí, frente a toda la escuela, todos los profesores, los aurores, el ministro, Dolores y los Malfoy, quedó Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Completamente lampiño, delgado, arrugado, casi traslúcido, y atónito. El silencio era tan denso que podía escucharse el chirrido de una cuchara cayendo al suelo. Lucius Malfoy alzó una ceja, con una sonrisa apenas contenida. Dolores Umbridge soltó una risita ahogada y dijo: «¡Qué inesperadamente revelador!». El ministro Fudge tosió, buscando una excusa para mirar a cualquier parte. Severus Snape se tapó los ojos con una mano, murmurando algo sobre haber visto suficiente como para necesitar un obliviate de nivel 8. Harry estaba congelado, mientras Ron susurraba: «Hermione, no puedo dejar de verlo. Hermione, haz algo. Soy de primer año. ¿Qué esperas que haga? ¿Un hechizo de trauma ocular irreversible?». Fawkes, sin plumas, echó un último grito agudo y se desvaneció en llamas como si prefiriera morir antes que seguir viendo eso. Y mientras los elfos domésticos corrían con mantas, y McGonagall lanzaba hechizos de cobertura con rostro rojo como un tomate, un pensamiento recorrió las mentes de todos los estudiantes. Esto será recordado por generaciones. Selene, sentada tranquilamente, se llevó una galleta de jengibre a los labios, completamente serena mientras veía lo acontecido en un espejo mágico. En las sombras detrás del gran comedor, lejos del caos y de los gritos aún resonando tras el desplome público del orgullo y barba de Albus Dumbledore, Selene Snape permanecía sentada con las piernas cruzadas, observando la escena como si fuera una obra de teatro que había dirigido personalmente. A su lado, un elfo doméstico ligeramente más alto que los demás, con un elegante uniforme rojo de botones dorados, hizo una pequeña reverencia. Umbra hizo lo que la señorita Selene ordenó, dijo con su voz chillona, pero curiosamente educada. Balde activado, líquidos combinados, y ropa mágica disuelta sin dejar rastros. Muy efectivo, muy humillante. ¡Qué diversión! Hermione, aún desde la mesa de Gryffindor, lo había visto todo. Aunque todavía estaba un poco indignada por el hechizo del bikini rosa que Selene le había lanzado la noche anterior, esa imagen de Dumbledore, con su ropa reducida a calzoncillos cítricos que se disolvieron igualmente y el fénix desplumado huyendo en llamas, la hizo reconsiderar sus prioridades. Quizá, dejarlo pasar por ahora, murmuró para sí, roja como un tomate. Mientras tanto, una figura de 8 patas y pelaje blanco perlado descendía lentamente desde el techo del corredor lateral. Era Hortensia, la acromántula albina,
que solo obedecía a Selene, y cuyas mandíbulas tintineaban como si sonriera. Maravillosa estrategia, joven Selene, dijo con una voz grave, serpenteante. Con sutileza, sin levantar sospechas, y con una pizca de venganza creativa. Me siento orgullosa de ti, casi como de una reina de la colonia. Selene sonrió, girando su varita entre los dedos. La magia de los elfos no se rastrea como la humana. Por eso usé a Umbra. Yo ya envié al director a San Mungo una vez con un hechizo eléctrico sigiloso. Él estará alerta ahora, pero esto no se lo espero. Y ahora, su prestigio quedó hecho jirones junto a su barba, murmuró Hortensia con deleite. Selene se giró hacia para ver a su serpiente familiar. El director ha jugado con los destinos de muchos por años. Esta es una advertencia. La próxima vez no perderá solo la barba, sino la máscara que ha llevado todo este tiempo. Justo entonces, Ron apareció arrastrando a Hermione de la manga, todavía comentando entre risas sobre la barba flotante de Dumbledore. No puedo creer que haya pasado eso. Lucius casi se traga su bastón. Ron, por favor, dijo Hermione con una expresión de mortificación renovada. Selene se giró al oírlos, alzó la ceja y saludó con una media sonrisa maliciosa. Hermione, no me has agradecido por el bikini aún. Hermione le lanzó una mirada fulminante, y Ron soltó una carcajada. No empieces, Selene, dijo la Gryffindor con un suspiro, y se marcharon mientras Umbra tarareaba una canción de ascensor. Selene suspiró con satisfacción. Un buen día, sin duda. En la oficina circular de la dirección de Hogwarts, entre retratos murmurando y el aire impregnado con olor a pergamino viejo y vergüenza aún caliente, Albus Dumbledore, con su túnica de repuesto, barba postiza, mal ajustada, y expresión compuesta, intentaba mantener la compostura. Pero era evidente que la dignidad que lo rodeaba como una capa invisible, estaba hecha jirones desde el incidente del gran comedor. Frente a él se encontraba Cornelius Fudge, el ministro de magia, acompañado por Dolores Umbridge, que sonreía como un sapo frente a una mosca atrapada, y Lucius Malfoy, cuya varita era lo único que no relucía tanto como su autosatisfacción. Debemos considerar seriamente la intervención del ministerio en la dirección de esta institución, Albus, comenzó Fudge, ajustándose su sombrero con manos sudorosas. El nuevo escándalo de esta mañana, esa humillación pública, pone en tela de juicio aún más tu habilidad para proteger a los estudiantes y mantener la disciplina. Es inaudito. Umbridge dio un pasito hacia adelante, los ojos entrecerrados, la voz empalagosa como veneno en té. Una pequeña reorganización no sería más que beneficiosa. Por el bien de los niños, claro está. Hogwarts necesita una voz firme. Una guía maternal. Una varita que sepa corregir desviaciones. Lucius no dijo nada al principio, solo caminó lentamente por la habitación, tocando muebles antiguos con aire de inspección. Finalmente se detuvo, mirando fijamente al director. Imagínese, Dumbledore, el mago más venerado desde Merlín, reducido a un anciano lampiño con calzoncillos de limones danzantes frente a todo el alumnado, profesores y aurores. Una imagen que ni Obliviate podrá borrar fácilmente, en especial cuando perdiste al final esa única prenda también. Dumbledore cerró los ojos por un segundo. Su voz fue tranquila, pero con una tensión subyacente. Una broma, por humillante que haya sido, no prueba incompetencia. Hogwarts sigue siendo un lugar seguro, incluso si ciertos métodos de vigilancia deben ser revisados. ¿Una broma?, interrumpió Fudge. Eso fue un ataque mágico contra el director de la escuela. ¿Y usted ni siquiera sabe quién fue? Dumbledore no respondió de inmediato. Sabía que no tenía pruebas, pero sospechaba. Pero no podía decirlo, revelaría más de lo que quería. Especialmente ante Umbridge, que cazaría toda oportunidad de ascender más. Lucius sonrió. Entonces, Albus, rechazará la supervisión del ministerio sabiendo que eso podría hacer que el Wizengamot cuestione su permanencia aquí, o aceptará que ciertos ajustes son inevitables. Dolores alzó una pluma rosada. Podemos comenzar redactando un decreto educativo en este mismo momento. Pero antes de que pudiera escribir una letra, un pergamino se deslizó mágicamente bajo la puerta, sellado con cera negra con una S marcada por un diente de acromántula.
Albus lo tomó. Lo abrió. Leyó las líneas. La próxima vez no será ropa. Será la máscara que llevas. ¿Quién vigila a quién vigila? Con respeto, y sin barba. Una simple estudiante. Dumbledore dejó caer el pergamino sin expresión. Lucius se acercó a leerlo. Frunció el ceño. Fudge lo leyó en voz alta. Umbridge lo olfateó. ¿Una amenaza?, preguntó Lucius. Dumbledore alzó la cabeza lentamente. Una advertencia. Y créanme, si yo soy el blanco, no es por falta de poder. Es porque alguien en este castillo juega un juego más grande. Y no lo hace por ambición, sino por cuentas pendientes. Silencio. Solo Fawkes, sin plumas, soltó un chillido indignado desde su nuevo nido improvisado. El silencio era espeso, casi tangible. Cornelius Fudge, con la carta aún en mano, la miraba como si fuera un acertijo escrito en runas antiguas. Dolores Umbridge mascaba la punta de su pluma con los ojos entrecerrados, mientras Lucius Malfoy caminaba en círculos, como una serpiente esperando el momento de morder. Una simple estudiante, repitió Lucius, con desdén. No hay ninguna estudiante capaz de hacer esto. Esta broma fue una poción avanzada, precisa, no infantil. ¿Y qué quiere decir con la máscara que llevas?, preguntó Fudge, frustrado. ¿Una amenaza personal a Dumbledore? No, murmuró Umbridge, pensativa. Es peor. Es una acusación. Una insinuación de que el propio Dumbledore oculta algo. Que no es quien aparenta ser. Lucius asintió lentamente. Eso haría que el ministerio se vea ridículo si lo apoya sin investigar. Una jugada magistral. El autor de esto no busca derribar a Dumbledore. Busca desarmarlo públicamente. Socavar su autoridad desde dentro. ¿Pero quién? Fudge alzó la voz, fastidiado. ¿Quién se atrevería? Un estudiante que se infiltra en las defensas de la escuela, hace caer la barba del director como si fuera una broma del 1 de abril, y luego lanza una advertencia velada a nosotros. Lo dudo. Lucius se quedó mirando el sello del pergamino. Cera negra. Una S. Marcada no con una insignia, sino con un diente. Su expresión se ensombreció. ¿Slytherin quizás? Tal vez no deberíamos seguir ignorando ciertos rumores. Hay quienes hablan de una conspiración castillo contra la noble casa de Slytherin. Umbridge entrecerró los ojos. ¿Habla de ese favoritismo? ¿Del director y subdirectora, por Gryffindor? Lucius hizo una mueca, luego se rió suavemente, pero su risa no tenía alegría. Fudge tragó saliva. Umbridge resopló. La oficina, adornada por los chirriantes instrumentos mágicos y retratos murmuradores, era ahora un campo de tensión política y personal. Albus Dumbledore, ya recuperado parcialmente de su humillación pública, escuchaba en silencio. A su lado, su Fénix Fawkes, aún sin todas sus plumas, emitía un débil trino melancólico. Lucius Malfoy, impecable como siempre, mantenía una postura firme, con las manos apoyadas sobre el escritorio del director. Durante años, director, su política ha sido clara. Comenzó con voz templada pero venenosa. Ignorar las necesidades y los derechos de una casa completa. No me refiero a simples puntos en la copa de las casas, hablo de un sistema profundamente arraigado que ha marginado a Slytherin desde antes de la caída del Señor Oscuro. Dumbledore lo observó por encima de sus gafas de media luna. Lucius. Hogwarts es una escuela para todos los jóvenes magos y brujas. Sí, ciertas actitudes. ¿Actitudes?, interrumpió Lucius, su tono agudizándose. Es una actitud que más del 70% de nuestros egresados de Slytherin no consigan puestos relevantes en el ministerio, ni acceso a ciertas becas mágicas, mientras otros alumnos con peores calificaciones y de otras casas son favorecidos. Dolores Umbridge asintió, tomando nota. El señor Malfoy plantea algo interesante, director, dijo con voz empalagosa. La igualdad, después de todo, también implica imparcialidad. Lucius prosiguió.
Suprimir nuestras festividades, como la noche del juramento o el recuerdo de Salazar, bajo el pretexto de oscuridad y peligro, es una forma de censura cultural. Mientras tanto, se promueven celebraciones mugles, el Día de los Enamorados, Halloween Mogul, incluso las absurdas vacaciones de verano, como si fueran universales. No lo son. Son imposiciones. Albus frunció el ceño. Los tiempos cambian, Lucius. Lo que una vez fue tradición puede volverse dañino si no se adapta a la convivencia mágica moderna. Lucius lo miró fijamente. Y fue precisamente esa política suya, de represión silenciosa, la que empujó a muchos jóvenes hacia el extremismo en la última guerra. El Señor Oscuro no los sedujo solo con promesas de poder, sino con aceptación. Con un lugar. Uno que Hogwarts les negó. Los retratos de antiguos directores se removieron incómodos. Algunos, antiguos Slytherins, murmuraban en sus marcos. ¿Y ahora qué? Continuó Lucius. ¿Volveremos a repetir la historia? ¿Empujará usted a otra generación de estudiantes por el mismo camino solo porque no encajan en su visión progresista y arbitraria? Dumbledore respiró hondo. Por primera vez en muchos años, sentía que no tenía una respuesta sencilla. Selene, más tarde se enteraría de este debate de un Hogwarts tambaleante, y no por maldad, sino por una verdad silenciada durante décadas. Quirinus Quirrell, temblando más de lo habitual, miraba el reflejo de su rostro en espejo. «Maestro, ¿qué hacemos ahora?» La voz de Voldemort, más áspera que nunca, siseó desde la parte trasera de su cráneo. «Nos preparamos, Quirinus. Si Dumbledore está distraído, no necesitaremos el enfrentamiento. Solo un descuido. 1. Porque si alguien puede desnudarlo en público, entonces puede que no esté tan preparado como creemos. Oficina del director de Hogwarts ese mismo día. La oficina, adornada por los chirriantes instrumentos mágicos y retratos murmuradores, era ahora un campo de tensión política y personal. Albus Dumbledore, ya recuperado parcialmente de su humillación pública, escuchaba en silencio. A su lado, su Fénix Fawkes, aún sin todas sus plumas, emitía un débil trino melancólico. Lucius Malfoy, impecable como siempre, mantenía una postura firme, con las manos apoyadas sobre el escritorio del director. Durante años, director, su política ha sido clara. Comenzó con voz templada pero venenosa. Ignorar las necesidades y los derechos de una casa completa. No me refiero a simples puntos en la copa de las casas, hablo de un sistema profundamente arraigado que ha marginado a Slytherin desde antes de la caída del Señor Oscuro. Dumbledore lo observó por encima de sus gafas de media luna. Lucius. Hogwarts es una escuela para todos los jóvenes magos y brujas. Sí, ciertas actitudes. ¿Actitudes? Interrumpió Lucius, su tono agudizándose. Es una actitud que más del 70% de nuestros egresados de Slytherin no consigan puestos relevantes en el ministerio, ni acceso a ciertas becas mágicas, mientras otros alumnos con peores calificaciones y de otras casas son favorecidos. Dolores Umbridge asintió, tomando nota. El señor Malfoy plantea algo interesante, director, dijo con voz empalagosa. La igualdad, después de todo, también implica imparcialidad. Lucius prosiguió. Suprimir nuestras festividades, como la noche del juramento o el recuerdo de Salazar, bajo el pretexto de oscuridad y peligro, es una forma de censura cultural. Mientras tanto, se promueven celebraciones mugles, el Día de los Enamorados, Halloween Mogul, incluso las absurdas vacaciones de verano, como si fueran universales. No lo son. Son imposiciones. Albus frunció el ceño. Los tiempos cambian, Lucius. Lo que una vez fue tradición puede volverse dañino si no se adapta a la convivencia mágica moderna. Lucius lo miró fijamente. Y fue precisamente esa política suya, de represión silenciosa, la que empujó a muchos jóvenes hacia el extremismo en la última guerra. El Señor Oscuro no los sedujo solo con promesas de poder, sino con aceptación. Con un lugar. Uno que Hogwarts les negó. Los retratos de antiguos directores se removieron incómodos. Algunos, antiguos Slytherins, murmuraban en sus marcos.
¿Y ahora qué? Continuó Lucius. ¿Volveremos a repetir la historia? ¿Empujará usted a otra generación de estudiantes por el mismo camino solo porque no encajan en su visión progresista y arbitraria? Dumbledore respiró hondo. Por primera vez en muchos años, sentía que no tenía una respuesta sencilla. El equilibrio de Hogwarts se tambaleaba, y no por maldad, sino por una verdad silenciada durante décadas. Lucius fue a visitar a Snape para saber qué otras cosas pasaron sin que se enterara el resto del mundo fuera de Hogwarts. Aposentos de Severus Snape, mazmorras de Hogwarts. La tenue luz de las antorchas lanzaba sombras alargadas sobre los estantes cargados de frascos, libros y elementos de alquimia. Lucius Malfoy se acomodó en una silla frente al escritorio de Severus Snape, su varita descansando casualmente sobre la rodilla, como si no buscara nada, aunque lo buscaba todo. Severus, viejo amigo, hay demasiados rumores flotando por el castillo, dijo Lucius con su acostumbrado tono serpenteante. Y yo no creo en coincidencias. Por eso he venido. Quiero saber qué ha pasado realmente aquí mientras el resto del mundo dormía. Snape, con sus manos entrelazadas frente a su boca, lo observó en silencio unos segundos. Después, habló con voz baja y medida. Lo que ocurre en Hogwarts suele permanecer dentro de sus muros. A veces por el bien de los alumnos, otras, por el bien del mundo. Lucius frunció los labios, irritado, pero mantuvo la cortesía. Entonces supongo que no es un sueño horrífico de tentáculos lo que hay en los márgenes del bosque prohibido. Un monstruo cubierto de una niebla negra. No lo han visto con claridad, dicen que olía como si el aire se pudriera a su paso. Snape desvió la mirada un instante hacia la ventana enrejada de su mazmorra. No todos los horrores vienen del exterior, Lucius. Algunos nacen de la magia cuando se le empuja más allá de sus límites. Quizás sea un constructo mágico, o quizás no. Hogwarts guarda más secretos de los que imaginas. Lucius entrecerró los ojos. También escuché que una tribu de trolls de montaña entró en el castillo. ¿Qué sabes de eso? Severus fingió pensarlo unos segundos. Luego contestó con ambigüedad calculada. Fue un incidente breve. Sorprendente, incluso. Pero no quedan restos mágicos en los cuerpos. El hechizo que los hizo explotar simplemente no existe en los registros conocidos del ministerio. Lucius lo miró con atención. Sabía que Severus ocultaba algo, pero también conocía su habilidad para deslizar verdades en frases a medias. Sin restos mágicos, era una pista. Magia no usada. Tecnología tal vez. Un pensamiento que lo incomodó profundamente. Y entonces Snape, con un destello frío en los ojos, dejó caer la bomba con su tono más grave. Lucius, sospecho que el señor oscuro ya está en Hogwarts. Lucius palideció visiblemente, sus dedos cerrándose lentamente sobre la empuñadura de su varita. ¿Cómo es posible? He visto señales. Magia sutil. Pistas enterradas en los pasillos, el bosque, y el comportamiento errático de Quirinus Quirrell no me convence en absoluto. Parece un simple cobarde, pero he observado sus movimientos. No son los de un hombre temeroso. Son los de un sirviente que espera órdenes. Lucius se quedó en silencio. El fuego de la chimenea chisporroteó, llenando el cuarto con una inquietud casi palpable. Y sin embargo, añadió Severus, mirando directamente a su interlocutor, nadie ha muerto. No aún. Lucius asintió lentamente, y se puso de pie. Lo que sea que esté ocurriendo, debes mantenerme informado. Si esto se sale de control, no quiero quedar fuera del juego. Snape lo acompañó con la mirada hasta la puerta, sin decir una palabra más. Solo cuando Lucius se marchó, Severus murmuró en voz baja. Demasiado tarde, Lucius. El tablero ya cambió, y tú ni siquiera has notado que tu rey ya está en jaque. Hogwarts, pasillo norte de las mazmorras. Lucius Malfoy se detuvo por un momento frente a una armadura polvorienta que decoraba el pasillo. Su rostro, normalmente sereno y seguro, estaba ensombrecido por pensamientos que no se atrevía a decir en voz alta. Había algo en la voz de Severus, algo demasiado contenido, como si estuviera protegiendo secretos más grandes de los que aparentaba.
Y si es cierto, pensó Lucius mientras se acomodaba la túnica negra de corte impecable. ¿Y si el Señor Oscuro ha regresado, y no consideró relevante informarme? La sola posibilidad le heló la sangre. Si Voldemort ya estaba entre ellos y había preferido el silencio, eso solo podía significar una cosa, que Lucius ya no era esencial. Tal vez lo consideraba débil. Inútil. Un lastre que sobrevivió a la caída gracias a una mentira bien ensayada y a la estupidez colectiva del ministerio. El Imperius, murmuró en voz baja con desdén. Pobrecito Malfoy, víctima de la manipulación, obligado contra su voluntad. Ja. Recordaba perfectamente cómo sintió el fuego oscuro quemarle el brazo cuando aceptó la marca tenebrosa. No hubo compulsión. Solo ambición. Sed de poder. Deseo de ser algo grande. Lo más absurdo de todo era que el ministerio nunca comprobó nada. Nunca verificaron que la marca era un pacto mágico de lealtad consciente, un vínculo formado por voluntad propia. Con un solo hechizo revelador habrían descubierto la verdad. Pero no lo hicieron. Tenían prisa por cerrar el capítulo. Fingieron justicia. Se tragaron su farsa sin sal ni pan. Y eso lo salvó. Lucius sabía que no podía permitirse errores ahora. Si el Señor Oscuro volvía a reinar, y él no estaba entre los fieles, sería desechado como un trapo sucio como mínimo. Tal vez ni siquiera merezca una Avada Kedavra limpio, pensó con un escalofrío. Finalmente, dio media vuelta con su bastón de plata resonando en el suelo de piedra. Sus ojos grises se endurecieron. No se quedaría más en el castillo. No mientras los secretos se acumulaban como serpientes bajo las losas. Ya averiguaré la verdad, desde un lugar más seguro, dijo para sí mismo, antes de desaparecer por el corredor. La conversación entre Lucius y Severus fue vista por unas arañas que se lo informaron a Hortensia, la acromántula albina, majestuosa en su trono de ramas secas y cráneos de animales. Esta se lo informó a Selene, la cual le dio unas órdenes a seguir. Sus 8 ojos brillaban como perlas negras mientras recibía el informe de sus exploradoras. Las pequeñas arañas le transmitían con detalle todo lo que habían oído, el tono de Severus, las sospechas de Lucius, y sobre todo, la oportunidad latente. Lucius, ronroneó la criatura, mientras sus quelíceros rechinaban con un gesto casi pensativo. Siempre tan elegante, y tan predecible. Las arañas habían logrado adherirse discretamente a la túnica de Malfoy. No lo notarían y ni siquiera su elfo doméstico las percibiría. Pero el verdadero desafío sería establecer un canal de comunicación eficaz. Pero sin duda su señorita Selene encontraría la manera de lograrlo. Y a la verdad la joven Snape ya tenía en mente ciertos movimientos donde jamás tendría que salir del castillo para espiar los secretos de los Malfoy. Con su fuerza actual puede dar pelea, pero ganar era otro cuento. Lo más fácil para obtener la información sería que cuando Severus fuera a la mansión Malfoy con el pretexto de una visita diplomática o una petición del ministerio sin saberlo, llevaría algunas arañas ocultas en su túnica. Una vez allí, estas arañas contactarían a las que ya se encontraban adheridas a Lucius para compartir la información. En el viaje de regreso, las mensajeras volverían con Severus, trayendo consigo datos valiosísimos. Luego de la partida de Lucius, Severus fue a la maleta de espacio extendido indetectable donde estaba Lily. Interior de la maleta de espacio extendido, zona de estar mágica. Luz cálida de una chimenea encantada iluminaba suavemente la estancia, decorada con un estilo sobrio y acogedor. Lily, sentada en un sillón frente a Severus, sostenía una taza de té con manos temblorosas apenas perceptibles. Había escuchado en silencio todo lo que él había dicho, sin interrumpirlo, hasta ahora. Así que el renegar del Señor Oscuro no es una opción, repitió Lily con un deje ácido en la voz. Vaya, qué concepto tan reconfortante. Únete o muere. Severus la miró con ese gesto que solo él podía hacer, cansado, severo, con algo de dolor enterrado detrás de los ojos. No es filosofía, Lily. Es supervivencia. Voldemort no es un idealista. Es un conquistador que exige lealtad absoluta, o paga con sangre. Lily frunció el ceño, se levantó y comenzó a caminar por la sala. Y pensar que algunos aún creen que pueden esconderse de él, o engañarlo. Lucius está asustado, dijo con firmeza, deteniéndose.
Y no por nada pequeño. Correcto. Sospecha que el Señor Oscuro ya no lo considera útil, o que su supuesta traición fue detectada. ¿Y tú? Preguntó ella, dándose la vuelta para mirarlo directamente. ¿Crees que está aquí? En Hogwarts. Severus dudó un segundo. No era habitual en él. Sí. Algo, o alguien, está dentro. Voldemort es obsesivo. La piedra filosofal sigue aquí, no se rendirá. No hasta obtenerla. Lily se abrazó a sí misma. No por frío, sino por una incomodidad más profunda. Y mientras tanto, tenemos a un dragón bebé ilegal, nuestra hija que parece personaje de una novela de espionaje, y a Dumbledore recibiendo al ministro con la barba caída. Severus soltó una breve exhalación, algo parecido a una risa ahogada. Una familia normal, sin duda. Lily lo miró con una mezcla de ironía y cariño. ¿Y qué haremos tú y yo si Voldemort descubre a Selene? El rostro de Severus se endureció. Lo que haga falta. Silencio. Solo el crepitar del fuego los acompañaba. Entonces, susurró Lily, más vale que estemos preparados para lo que venga. Porque algo viene, y esta vez, estoy viva para evitarlo. Lily quiere preguntarle algo a Selene y toma la capa de invisibilidad y se va a la sala de los menesteres donde su hija está entrenando a Harry, Ron y Hermione. Sala de los menesteres, interior transformado en una vasta cámara de entrenamiento mágico. Las paredes se extendían como si pertenecieran a una antigua arena, llena de obstáculos y zonas abiertas de tierra. Sobre esta superficie, Selene Snape estaba al centro, rodeada de su energía oscura que se manifestaba en tentáculos de oscuros y magia abisal. Frente a ella, el trío dorado intentaba seguir el ritmo del entrenamiento, sin éxito. Harry había hecho levitar una enorme roca, una maniobra atrevida y peligrosa que hizo a Lily Potter, escondida bajo la capa de invisibilidad, contener un grito. Harry James Potter, ¿qué se supone que haces? Pensó horrorizada. Pero antes de que la roca pudiera impactar a Selene, su cabello cambió de forma con un crujido escalofriante, largas extensiones negras y serpenteantes, similares a tentáculos, se estiraron para sujetar la piedra en el aire. Se enroscaron con una fuerza inhumana hasta pulverizarla en pedazos flotantes. El silencio fue absoluto por un segundo, hasta que Selene no se detuvo. No bajen la guardia, anunció, y con un movimiento de manual, abrió dos portales oscuros flotando a su espalda. De ellos emergieron tentáculos abisales aún más grandes, envueltos en niebla negra. Ron, asombrado y algo lento, no reaccionó a tiempo. Uno de ellos lo atrapó desde la cintura y lo levantó como si fuera un muñeco de trapo. «Ron», gritó Hermione. Ella y Harry alzaron sus varitas al unísono. «Accio escoba». Ambas escobas llegaron disparadas y en segundos, ambos Gryffindors estaban en el aire, volando en círculos para esquivar los tentáculos que los perseguían con giros y espirales imposibles. «Es como si pensaran», exclamó Harry, maniobrando para esquivar uno que casi le agarra el tobillo. Desde el suelo, Selene giraba lentamente sobre sí misma, controlando los movimientos con su mente, en una danza hipnótica. A pesar de su apariencia, no atacaba para dañar, entrenaba para que resistieran el miedo. Oculta, Lily bajó la capucha de la capa, aún invisible, con el rostro desencajado. ¿Qué clase de poder es este? ¿Qué es lo que le pasó a mi hija? La roca pulverizada. Los portales oscuros. Los tentáculos que se movían con inteligencia. Ese no era un hechizo conocido. No era magia común. Era algo más antiguo, y quizás más peligroso. Y sin embargo, los ojos de Lily también mostraban algo más que alarma. Había orgullo. Había miedo. Y había preguntas y por eso el entrenamiento fue detenido abruptamente. Los tentáculos se desvanecieron como si fueran humo, los portales se cerraron con un suspiro sobrenatural, y Ron cayó suavemente al suelo gracias a un hechizo de amortiguación lanzado por Hermione. El trío dorado jadeaba, entre asombrados y confusos. Desde una esquina de la sala, Lily Potter emergió quitándose la capa de invisibilidad, con la mirada fija, cejas fruncidas y pasos decididos hacia su hija. Selene Snape Evans.
exclamó con tono de madre que no está dispuesta a aceptar evasivas. Selene, aún serena tras el entrenamiento, se volvió con una pequeña sonrisa ladeada. Su cabello, aún en forma de tentáculos ondulantes, se movía como si detectara el cambio de ánimo en su madre. «Hola, mamá. ¿Te gustó la clase?» «¿Qué demonios fue eso?», replicó Lily, con una mezcla de alarma y curiosidad. «¿Esos tentáculos son parte de un hechizo? ¿Un encantamiento nuevo? ¿Una maldición?». Selene suspiró y giró la muñeca para hacer aparecer una toalla con magia no verbal, secándose un poco el sudor antes de responder. «Hice un ritual para invocar tentáculos desde otra dimensión, una especie de contrato mágico. Los que viste salir del portal. No es magia común, mamá. Es abisal, supongo. Pero lo curioso es que hubo un efecto colateral beneficioso», se señaló el cabello tentacular que ondulaba como si tuviera voluntad propia. «Esto lo controlo, no es permanente por suerte». Lily retrocedió medio paso. «¿Quieres decir que tu cabello, por error, se volvieron tentáculos?» «No exactamente. Seguí las instrucciones al pie de la letra, supongo. Pero puedo hacer que aparezcan o desaparezcan cuando lo deseo. Es como tener un brazo extra, o 10. Aunque honestamente, no me vendría mal un poco de champú especial», bromeó, girando un tentáculo como si fuera un rizo. «¿Y cómo demonios hiciste eso?». Lily se tomó la cabeza con ambas manos. «Ritual de clásico, creo. Seguía las instrucciones al pie de la letra como te dije. Junté los materiales necesarios y lo efectué, pero quizás lo sobrecargue con el tenáculo del calamar del lago». «Selene. Y un tentáculo del calamar gigante del lago negro». Lily se quedó boquiabierta. «¿El calamar? ¿Le arrancaste un pedazo al calamar?». «No lo arranqué exactamente, lo corté». «¿Lo cortaste?». «Sí, mamá. Mi objetivo eran grindylaws más manejables, bueno, imagino que le caían bien. Fue a rescatarlos y una cosa llevó a la otra», dijo con tono casi casual. «Técnicamente, ningún calamar fue dañado durante el ritual». Lily se frotó las sienes con desesperación. «Los grindylaws hubieran bastado», masculló. «Ya lo sé. Pero el calamar vino al rescate. Fue muy poético». Hermione, aún atrás con Harry y Ron, susurró. «¿Y esta es la misma chica que me cambió la ropa con magia sin permiso?». Ron murmuró. «A mí me lanzó un tentáculo que me levantó como si fuera una caña de pescar». Harry simplemente dijo. «Estoy empezando a pensar que el sombrero seleccionador no la podrá poner en ninguna casa». Selene solo alzó una ceja. «¿Algo más que quieras preguntarme, mamá? ¿O puedo continuar enseñándoles cómo evitar morir cuando Voldemort ataque?». Lily se quedó mirando a su hija con la boca apenas abierta, aún en proceso de digerir la demostración de magia que acababa de presenciar. Selene, con expresión tranquila y ligeramente orgullosa, estaba en medio del círculo que formaban Harry, Ron y Hermione, quienes miraban entre asombrados y algo intimidados. «¿Qué otras cosas puedes hacer?», preguntó Lily finalmente, cruzando los brazos y tratando de sonar serena, aunque el tono maternal se le quebraba ante cada nueva revelación. Selene alzó una mano con un leve movimiento de muñeca. «Ignis». Una esfera de fuego rojo brillante apareció sobre su palma. Luego, con un gesto más concentrado, esta cambió de tono, primero naranja, luego blanca y finalmente azul, vibrando con un calor intenso que parecía deformar el aire a su alrededor. «Fuego. Pero no solo eso», añadió mientras la esfera desaparecía suavemente. «También estoy practicando con el viento. Observa». Movió ambas manos en forma circular, y una corriente de aire comenzó a girar alrededor de ella, formando un pequeño vórtice que agitaba su cabello ahora normal y las túnicas de los presentes. «Sirve como barrera». «Harry, lánzame una roca», pidió, sin dejar de concentrarse. «¿Estás segura?». «Claro, dale». Harry lanzó una piedra de tamaño moderado que había junto a su escoba. La roca voló hacia Selene, pero al alcanzar el vórtice de viento fue desviada con fuerza, girando hacia un lado y cayendo inofensivamente al suelo.
Viento, útil para defensa rápida, comentó Selene, casi como si estuviera dando clase. Pero esto es lo nuevo. Extendió la mano con los dedos separados y una intensa chispa azul crepitó entre ellos. En un segundo, la energía se acumuló y luego explotó en un arco eléctrico que cruzó el espacio como un látigo de rayos, chispeando contra una pared conjurada al otro lado. El silencio fue absoluto por unos segundos. Aún no se me ocurre un nombre para eso, dijo Selene con tono pensativo. No es como el hechizo Fulmen que enseñan en Durmstrang, esto lo canalizo directamente de mi energía mágica, no con una palabra antigua. ¿Alguna idea, mamá? Lily la miró, mitad impresionada, mitad asustada. Había visto duelos. Había presenciado magia poderosa. Pero su hija de 11 años parecía estar convirtiéndose en una hechicera de otro nivel, y en silencio. ¿Lo hiciste sola?, preguntó en voz baja. Con un poco de ayuda de algunos textos de aquí y allá, más conocimiento mogul. Y algunos experimentos fallidos. Me electrocuté 2 veces. No es divertido. Nombre, murmuró Lily. ¿Qué tal Fulmenta? Una mezcla entre Fulmen y Tormenta. Elegante, asintió Selene. Aunque suena a nombre de poción de crecimiento capilar. Entonces arco sombrío. Tiene ese tono tuyo, oscuro pero funcional, dijo Lily con una pequeña sonrisa. Me gusta. Arco sombrío, suena como algo que Voldemort hubiera odiado no inventar él. Harry levantó una mano tímidamente. ¿Selene? Sí. ¿Tú duermes? A veces mucho, pues practicar y estudiar tanto cansan. Lily suspiró profundamente. Voy a hablar con tu padre. Lily aún sentía los rastros del viento, el calor del fuego y el zumbido de la electricidad vibrando en el aire cuando Selene, con su acostumbrada serenidad, chasqueó los dedos y dibujó un patrón extraño, casi rúnico, en el aire. Bueno, madre, te abriré un portal para que llegues al interior de la maleta, dijo Selene, y al terminar el trazado, el espacio frente a ella se onduló, doblando la luz como si se tratase de un espejo de agua en medio del aire. Luego, con un leve crack, apareció un óvalo negruzco con reflejos violetas que se deshacían lentamente en el borde del portal. Lily dio un paso atrás, desconfiada. ¿Puedes ser tan precisa con los portales? ¿No hay riesgo de aparecer dentro de una chimenea encendida o en el centro de un pantano? Selene sonrió con un brillo en los ojos, divertida por la preocupación de su madre. Digamos que he colocado pequeñas balizas mágicas en los sitios que más frecuento, respondió, alzando la mano y mostrando un pequeño dije que llevaba como anillo. Son como anclas, y mientras una esté activa, puedo usarla como punto de salida. Me ayudan a reducir errores de localización. ¿Y en lugares nuevos? Soy cuidadosa, dijo Selene con un tono que mezclaba lógica con picardía. No vaya a ser que abra uno justo al borde de un cráter volcánico activo o en erupción, o encima del Canal de la Mancha. Aunque, bueno, añadió encogiéndose de hombros, me pasó algo parecido una vez. Digamos que aterricé en el mar de los fiordos noruegos. Muy frío. Lily se frotó las sienes. Selene. Estoy viva. Aprendí. No lo repetiré. ¿Y no se puede rastrear esto?, insistió la madre, mirando la apertura oscura que llevaba al interior de la maleta mágica. No fácilmente, respondió la joven Snape. Uso una forma de magia diferente, no aparece en los registros de rastreo estándar del ministerio. Y como no uso métodos de aparición ni polvos flu, no hay una firma mágica convencional. Es como si no existiera para el sistema. Lily respiró hondo, cruzando los brazos. ¿Y esto lo aprendiste de esos textos antiguos que dijiste? Algunos. Otros los reconstruí con lógica mágica, teoría cuántica y un poco de intuición. Y una pizca de locura, según papá. No me cuesta creerlo. Selene le ofreció la mano. Vamos. El portal se cierra en 3 minutos o cuando me aburro, lo que ocurra primero. Lily la tomó con resignación. A veces me pregunto si estarás en Ravenclaw. Seré colocada donde debo estar,
respondió Selene con una sonrisa afilada. En Slytherin, donde las reglas son solo sugerencias bien redactadas, quizás o entre los tejones ya que ayudo mucho a mi medio hermano y sus amigos. Ambas cruzaron el portal. Al atravesar el portal, Lily sintió una ligera presión en el pecho, como si su cuerpo hubiera sido filtrado a través de una rendija de realidad. En menos de un parpadeo, estaban de pie en lo que parecía una combinación entre sala de estar, laboratorio arcano y biblioteca subterránea. Libros flotaban lentamente en estantes que parecían no terminar, mesas con cristales, runas, artefactos mágicos y electrónicos intercalaban lo antiguo y lo moderno como si no fueran opuestos. Selene ya caminaba despreocupada, moviendo unos cuantos viales con pociones que brillaban con tonos desconocidos. Selene, Lily entrecerró los ojos. ¿Cómo demonios encontraste un mercado negro de magia y tecnología? Su hija sonrió sin siquiera voltear. Ellos me encontraron a mí, dijo con tono casual. Ajá. Verás, continuó, ahora revolviendo un pequeño baúl lleno de piezas mecánicas, cristales encantados y cables trenzados con polvo de hadas, todo comenzó cuando visité un mercado de pulgas mágico. Uno nómada. Ya sabes, puestos ambulantes, ocultos bajo encantamientos. Aparecen y desaparecen por Europa. Lily la miraba con escepticismo. ¿Mercado de pulgas mágico? Sí. Dijo Selene, girándose animadamente. Terminé tropezando con un comerciante que notó tenía una copia del diario de Merlín. Me ofreció contactos. Ya sabes, negocios. El punto es que... Se giró y sacó de una estantería un cuaderno encuadernado en cuero brillante. Encontré el diario de Merlín durante mis viajes. Y, bueno, creé varias copias para venderlos al mejor postor posible, así fue acumulando y escalando. ¿Vendiste el diario de Merlín? Repitió Lily con una ceja levantada, más escandalizada que impresionada. Copias, madre. No el original, dijo Selene, alzando las manos con inocencia. Lo interesante es que eso me dio reputación. Fue buena idea meterme en sus negocios, y ganarme su respeto, con conocimiento. ¿Y este mercado? ¿Tiene nombre? ¿Reglas? ¿Dirección? Selene hizo una mueca inocente. Oh, ya sabes, los que comercian entre las grietas. Nada oficial. Solo tienes que saber cómo llegar. Pero si estás preguntando si tiene una ubicación fija, lo estás ocultando. Digamos que prefiero evitar que alguien como el Ministerio, o Dumbledore, sepan a dónde ir y ponga sus manos en él, dijo, desviando la mirada con un tono serio por primera vez. Lily cruzó los brazos. La ceja seguía levantada. Entonces, toda esa historia que acabas de contar. ¿Cuánto tiene de verdad? Selene soltó una risita nerviosa. Lo suficiente para que sea creíble. Lo suficiente para que no preguntes por portales dimensionales y comerciantes que usan dragones bebé como garantía de pago. Selene. Era una broma. Dijo rápidamente, aunque su sonrisa sugería que quizás no lo era del todo. Lily suspiró, pasándose la mano por el rostro. Selene solo sonrió. Puede llevarte la próxima vez, ya fui con papá antes cuando deseaba verlo con sus propios ojos.